Aunque para Dios no hay nada imposible, las personas más difíciles de alcanzar con el Evangelio son aquellas que son las más religiosas. Eso se debe a que han puesto toda su confianza en sus rituales, en sus ceremonias, en sus sacrificios, en sus tradiciones, en general en su religión, en las obras que le ordena su religión. No sienten la necesidad de un Salvador, no sienten que son pecadores porque ellos están dando al máximo para cumplir con todas las reglas. Y si tú les preguntas, ¿cómo vas? Ellos te van a decir, creo que voy muy bien. ¿Y tú estás seguro que te vas a ir al cielo? Creo que sí, estoy dando mi máximo esfuerzo en cumplir todas las reglas, evitar todas las prohibiciones. Llámalos como tú quieras, judíos, musulmanes, católicos, mormones, evangélicos, incluso bautistas, todos ellos con un rasgo en común. Confían plenamente en que su religión los salvará. ¿Cuántas veces cuando he tenido la oportunidad de testificar, de dar el evangelio a una persona, ellos sienten ese quebrantamiento, se sienten que quieren creer en el Señor Jesucristo, pero lo que me dicen es, no quiero dejar mi religión. Eso es lo que me impide, no quiero dejar mi religión, porque han puesto toda su confianza en ella. Lo que importa para los religiosos es la performance. Lo que importa son los ritos, las obras. En un sentido, mostrar a los demás la apariencia de alguien que se está esforzando, que está cumpliendo en la piedad. Para los católicos, por ejemplo, participar en los sacramentos. Para los musulmanes, cumplir con los 5 pilares del Islam. Para los testigos de Jehová, dar testimonio yendo puerta por puerta a la mayor cantidad de personas posible. Para los judíos de la época de Pablo, guardar la ley y especialmente ser circuncidado. En el libro de Romanos que estamos estudiando, Pablo ha acusado a los gentiles de ser idólatras. Han rechazado al Dios verdadero y lo han intercambiado por la imagen de dioses falsos. Eso es, dijimos, un necio intercambio. Reemplazar la gloria de Dios por la gloria de las criaturas. Pero a partir del capítulo 2 de Romanos, Pablo dirige sus palabras ahora a sus compatriotas judíos. Todos los gentiles están bajo pecado, bajo el juicio de Dios, y ahora los judíos piensan que están seguros porque son el pueblo escogido de Dios. Sin embargo, dice Pablo, ustedes son igual de desobedientes. Peor aún, porque tienen la ley y la predican, pero no la practican. Poseen las escrituras, pero son hipócritas. Pablo dice, sí, son Israel, sí, tienen privilegios de parte de Dios, pero no crean que escaparán del juicio de Dios. Por su hipocresía, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. Así que están bajo la ira de Dios, igual que los gentiles. Pablo aquí en esta sección se está imaginando un opositor que es un judío soberbio, un religioso, un orgulloso espiritual, que se siente superior a los gentiles paganos porque
pertenece al pueblo del pacto, pertenece a Israel. Este opositor está convencido que se librará del juicio de Dios. Está convencido que al morir irá directo al cielo, porque es judío, porque pertenece a Israel, tiene su religión. Pero Pablo dice, esto es una falsa seguridad, es hipocresía pura, porque tú también eres pecador. Tú también desobedeces a Dios. A pesar de todos sus privilegios, este judío está bajo la condenación de Dios y necesita la salvación de su alma con toda desesperación. En el texto que vamos a ver hoy, Pablo se ocupa especialmente de la señal del pacto que Dios había dado a su pueblo Israel. Esa señal era la circuncisión. La circuncisión. Algunos tal vez aquí nunca antes en su vida han escuchado un sermón que tiene como tema principal la circuncisión. Pero hoy día vamos a estudiar ese texto. Porque para el judío era la señal de su posición privilegiada como miembro del pacto de Dios. A los ojos de Dios, él era especial. Y la señal de ser ese tesoro, de ser ese pueblo escogido, era la circuncisión. Y era una señal que había sido instituida por Dios mismo cuando hizo el pacto con Abraham. Antes de Romanos, vamos a leer Génesis, el capítulo 17. Génesis 17, versículos del 9 al 14. Génesis 17, del 9 al 14. Este es el pacto de Dios con Abraham. Génesis 17, 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. El pacto, obviamente, consiste en obedecer a Dios, y la señal del pacto, la marca del pacto, es la circuncisión. Y para convertirse al judaísmo era un requisito esencial. Es un procedimiento que consistía en una pequeña cirugía, como acabamos de leer, que se practicaba a todos los varones de Israel al 8º día de su nacimiento. Se quitaba el prepucio de su órgano sexual como señal del pacto que Dios había hecho con su pueblo. Y era tan importante que los rabinos de la época de Pablo enseñaban que era imposible que un judío circuncidado vaya al infierno. Es imposible, decían ellos. Los judíos confiaban plenamente en el poder salvador de la circuncisión. Sin embargo, en estos versículos que vamos a ver hoy, Pablo va a desmantelar esa idea por completo, diciendo algunas cosas
que son realmente chocantes para Israel. Prestemos atención a lo que vamos a leer, porque así como ellos estaban confiando en su circuncisión para su salvación, de igual forma, algunos aquí podrían estar confiando en obras o en ritos que han hecho para su salvación. Algunos tal vez están confiando en su bautismo y piensan que por eso irán al cielo. Otros confían en que por ser miembros de la iglesia van al cielo. Otros confían en que por haber hecho una oración se van al cielo. Nada de eso nos salva, sino solamente lo único que nos salva es la obra interna del Espíritu Santo en nuestros corazones, dándonos vida nueva, regenerando nuestro corazón. Entonces, el punto de Pablo para los judíos y también para nosotros hoy día es esto. Lo que realmente vale para ser considerado miembro del pueblo de Dios, lo que realmente vale para escapar del juicio de Dios, lo que realmente vale para la salvación, no es un rito, no es la circuncisión física, no es una obra, sino la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón. Pastor, ¿qué es esto? ¿Qué es la circuncisión del corazón? Es lo que Pablo hablará en estos versículos. Es algo que solamente puede hacer Dios y que es absolutamente necesaria para que puedas ser salvo. Vamos a leer Romanos capítulo 2, los versículos del 25 al 29. Romanos 2, 25 al 29. Pues, en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente, en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El primer punto, muy importante, es este. El rito, sin la obediencia de un corazón transformado, no sirve para la salvación. El rito, sin la obediencia de un corazón transformado, no sirve para la salvación. Pablo aquí le sigue hablando al judío hipócrita de los versículos anteriores. ¿Recuerdas? Ahí, por ejemplo, en Romanos 2, el versículo 17 le dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley, te glorías en Dios. Continúa en el versículo 21, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú te glorías de todos los privilegios que tienes, pero eres hipócrita porque no practicas lo que predicas. Pablo le sigue hablando a este judío, que es un opositor imaginario, para hablarle en realidad a todo el pueblo de Israel. Y Pablo aquí anticipa una objeción. Es como si el judío estuviera diciendo, pero Pablo, ¿cómo nos vas a hablar así? Nuestra circuncisión es la señal que somos el pueblo escogido de Dios. Y Pablo responde, claro, pero la circuncisión realmente tiene valor. La circuncisión aprovecha.
La circuncisión es ganancia. Solo, ¿qué dice el versículo 25? Solo si se guarda la ley. En verdad, ciertamente, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, si eres obediente a la palabra de Dios. En otras palabras, la circuncisión es beneficiosa como señal del pacto, sirve para distinguir a un miembro del pueblo de Dios, pero solamente sirve si cumple con una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que seas obediente a la ley. La obediencia de la cual está hablando aquí Pablo no es una obediencia perfecta, sino la obediencia de un verdadero creyente. La obediencia de un corazón regenerado. O como dicen los siguientes versículos, de un corazón que ha sido circuncidado por el Espíritu Santo. Esa obediencia que no es perfecta, pero que sí es la obediencia de un corazón que está dispuesto a agradar a Dios en todo. Y lo que Pablo está diciendo es esto. En ese caso, cuando hay obediencia genuina a la palabra, que nace de un corazón de fe, la circuncisión realmente aprovecha. La circuncisión realmente es señal de que eres miembro del pueblo de Dios. Entonces te das cuenta de lo que está hablando acá. Es un asunto de identidad. No simplemente está hablando del rito, está hablando de identidad. La pregunta es, ¿realmente perteneces al pueblo de Dios? ¿Eres miembro del pueblo de Dios? Sí, tienes la circuncisión física. Sí, exteriormente pareces judío, pero ¿eso te convierte en un judío verdadero? O sea, tener la circuncisión te convierte automáticamente en hijo de Dios. La siguiente frase del versículo 25 es una frase impactante para el judío y caracteriza a este judío hipócrita. Mira lo que le dice Pablo. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, como si eres, porque ya le dijo antes que eres hipócrita, tú predicas que no se hurta, pero tú hurtas, tú predicas que tú odias a los ídolos, pero cometes sacrilegio, tú predicas que está mal el adulterio, pero eres un adúltero. O sea, sí eres transgresor de la ley. Le está diciendo, pero si eres transgresor de la ley, como eres, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa ser incircunciso? Lo hemos leído en Génesis, capítulo 17, que cualquier varón incircunciso será cortado del pueblo. Así le decían a los gentiles, a los paganos, a los que no eran israelitas, esos incircuncisos. ¿Recuerdas cuando David se enfrentó a Goliat? ¿Cómo vamos a permitir que este incircunciso blasfeme el nombre de Dios? Y Pablo le está diciendo a un judío de nacimiento, judío circuncidado, religioso, orgulloso, le está diciendo, si tú eres transgresor de la ley, eres incircunciso. No perteneces al pueblo de Dios. Estás fuera del pacto de Dios. Entonces, ¿te das cuenta de esta enseñanza del apóstol Pablo? Un judío desobediente a la ley, por más que esté circuncidado, es considerado por Dios como un pagano perdido, que no es parte del pueblo de Dios y que está condenado, por lo tanto. Transgredir la ley, eres transgresor de la ley, significa ser infiel
a las obligaciones del pacto. Significa ser desobediente a la palabra de Dios. Por lo tanto, este judío circuncidado físicamente, esa circuncisión no le vale. Necesita la circuncisión del corazón. Observa ahora el versículo 26. Porque con cada frase que Pablo dice, el judío se espanta más. Mira el versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Quién es el incircunciso? El gentil, el que no es judío, el pagano, el bárbaro, lo que ellos llamaban ese perro pagano. Él, si guarda las ordenanzas de la ley, su incircuncisión ¿no será tenida como circuncisión? Es miembro del pueblo de Dios, aunque no es judío, no es circuncidado. Es un romano, es un griego, es un asirio, es un egipcio, pero guarda las ordenanzas de la ley. La obediencia a la ley es más importante que ser circuncidado. Por lo tanto, el que no está circuncidado, o sea, el gentil, el pagano, que guarda la ley, se le considera como si estuviera circuncidado, es decir, como miembro del pueblo de Dios. ¿Te das cuenta que el énfasis acá está en obedecer? Mira el versículo 25 otra vez. ¿La circuncisión aprovecha? Si guardas la ley. Mira el versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley. Mira el versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley. Está hablando de una persona que es obediente de forma genuina, de corazón, a la ley de Dios. Aquí viene la pregunta. ¿Quiénes son estos gentiles incircuncisos que obedecen la ley? Que obedecen las demandas de Dios, obedecen las ordenanzas de Dios. ¿De quiénes está hablando Pablo aquí? Como dije hace algunas semanas, esto no es un lenguaje hipotético. Esto es real. Se refiere a gentiles nacidos de nuevo, gentiles creyentes, cristianos. Su obediencia nace de la fe. Ellos guardan la ley porque tienen un corazón que cree en el Dios verdadero. Son realmente cristianos nacidos de nuevo, genuinamente, y por lo tanto obedecen la ley. En otras palabras, por su obediencia genuina, son considerados como miembros del pueblo de Dios. Y mira ahí el verbo en el versículo 26, es un verbo en futuro. No será tenida su incircuncisión como circuncisión. ¿Cuándo? ¿Cuándo se le considerará como el miembro del pueblo de Dios? En el día final, cuando esté en el juicio final. Este gentil, incircunciso, pero creyente, obediente a Dios, entrará al reino de Dios. ¿Y el judío? ¿Qué pasa con el judío? Mira el versículo 27. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Otra vez mira el futuro. Te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pablo está destrozando la confianza del judío en su religión. Y le está diciendo, en el día del juicio final, ese gentil que tú despreciaste, pero que es obediente a la palabra de Dios, entrará al cielo. No solo eso,
te condenará a ti. Te condenará a ti. Tú irás al infierno. Que, como dice el 27, con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Teniendo estos dos privilegios tan preciosos que Dios te ha dado. Dios te ha dado la ley y Dios te ha dado la circuncisión, que es la señal del pacto. Pero con esas dos cosas, como eres transgresor de la ley, te vas a ir al infierno, a pesar de los privilegios que tienes. Cuando pensamos en nuestra propia situación aquí en la iglesia, ¿cuántos privilegios tenemos que Dios nos ha dado? La predicación de su palabra, ¿no? Y hemos podido saborear lo que es la comunión entre hermanos y lo que es la obra del Espíritu Santo y lo que es el amor genuino. Pero si nosotros somos hipócritas y a pesar de tantos privilegios transgredimos su palabra y vivimos en un patrón de desobediencia continua, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? A pesar de todos sus privilegios. Pero Señor, dirás en el día final, yo iba a la iglesia, yo leía mi Biblia, yo cantaba cuando se dirigían los himnos, yo me bauticé, yo me hice miembro de la iglesia. Claro, disfrutaste tantos privilegios, pero tu corazón nunca fue transformado, nunca fue circuncidado, nunca te arrepentiste de tus pecados y confiaste en el Señor Jesucristo. ¿De qué sirve todo eso si tu corazón es incrédulo? A ver, una prueba. ¿Qué es mejor? ¿Ser circuncidado o ser incircunciso? Es una pregunta capciosa. Pablo dice, si ustedes son rebeldes, pecadores, a ambos los condena Dios, no importa si estás circuncidado o eres incircunciso. Y si obedecen la ley con una obediencia genuina que nace de un corazón transformado, no importa tampoco si eres circuncidado o incircunciso, vas al reino de Dios. Lo leyó en la lectura bíblica Luis Ángel. En Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión vale, sino la fe que obra por el amor. Y mira también lo que dice en Jeremías 9:25. Jeremías 9:25 y 26. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso. Por igual. Jeremías 9:25. El 26 dice, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Así que no importa la señal física en tu cuerpo. Si eres desobediente, te voy a condenar junto con los paganos también. Y mira en 1 Corintios 7:19. 1 Corintios 7:19. Esta es la misma idea. En un versículo, en pocas palabras, este es el resumen. 1 Corintios 7:19. La circuncisión nada es. Y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué es lo que vale? La obediencia a los mandamientos de Dios. Uno más. Gálatas 6. Gálatas 6. Versículo 15.
Gálatas 6:15. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué es lo que vale? No el rito, lo que vale es tu corazón, que sea regenerado, una nueva creación, que seas una nueva criatura por la obra del Espíritu Santo. Obviamente, los gentiles, creyentes, que se levantarán en el juicio final, no son los jueces, el único juez es el Señor Jesucristo. Pero dice aquí que condenarán a los judíos. ¿Cómo los condenarán? Con su testimonio. Testificarán en contra de ellos con su propio testimonio, porque ellos, no teniendo todos los privilegios de Israel, creyeron en Cristo. Jesús dijo algo parecido en Mateo 12, dice, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la acusarán, porque los de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí está alguien que es más grande que Jonás, dijo Jesús, y ustedes no se arrepienten. Así que en el día final, los judíos religiosos de la época de Jesús son judíos, son circuncidados, tienen la ley, tienen todos los privilegios, pero se van al infierno. Y los de Nínive, paganos incircuncisos, se levantarán y con su testimonio condenarán a estos judíos. Porque ellos sí se arrepintieron y sí fueron obedientes a los mandamientos de Dios. A pesar de los privilegios. Dice aquí en Romanos nuevamente, Romanos 2, el versículo 27, específicamente tienen dos privilegios. La letra de la ley y la circuncisión. La lógica de Pablo es demoledora. Yo me imagino al judío aterrado, espantado, asqueado con lo que está diciendo Pablo. Pero lo que va a decir en los dos últimos versículos es más increíble todavía, y ese es el punto central de todo este texto. Y es relevante para cada uno de nosotros también. El segundo punto, y punto final, lo tienen en sus boletines, es este. El corazón regenerado es obediente y necesario para una verdadera salvación. ¿Qué es lo que necesitas para ser verdaderamente salvo? Para escapar de la ira de Dios, para tener vida eterna, para ser hijo de Dios. ¿Qué es lo que necesitas? Un corazón circuncidado, un corazón regenerado, un corazón transformado. En los dos últimos versículos, Romanos 2, versículos 28 y 29, el judío, espantado, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿En qué cabeza? ¿Cómo es posible que a un gentil incircunciso se le considere como circuncidado? ¿Cómo es posible que a un no judío se le considere como miembro del pueblo de Dios? ¿Cómo es posible? Pablo le da la razón. ¿Sabes cómo es posible esta inversión? Miren el versículo 28. Pues, el pues nos da la razón. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué los judíos circuncidados, que son israelitas, muchos se condenarán al final?
¿Y cuál es la razón? Que gentiles, paganos, incircuncisos irán al cielo. La razón, en primer lugar, dice Pablo, es que ser judío, en el sentido de la salvación, en el sentido de ser parte del verdadero pueblo de Dios redimido, no tiene que ver con una apariencia externa, no tiene que ver con un nacimiento físico, no tiene que ver con una marca en el cuerpo. Y en segundo lugar dice, la circuncisión verdadera, la circuncisión que te va a salvar, no tiene que ver con una cirugía en la piel, sino en el corazón. Entonces, el versículo 29 nos da la respuesta. Porque en el versículo 29 Pablo establece un contraste, un contraste muy, muy marcado entre lo exterior y lo interior. Entre lo físico, la letra, y lo espiritual, el espíritu. Entre la circuncisión del órgano sexual y la circuncisión del corazón. Es muy marcado lo que dice aquí en el versículo 29. Entre lo que es ser un verdadero judío y qué cosa no es ser un verdadero judío. Claro, ese énfasis no es original de Pablo, eso es desde el Antiguo Testamento. La transformación del corazón para agradar a Dios y ser salvo ya está en el Antiguo Testamento. Solamente mira 2 versículos. Deuteronomio 10:16, desde Moisés. Deuteronomio 10:16. ¿Qué es lo que tenían que hacer los israelitas? Antes de circuncidar su órgano sexual, dice aquí, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Lo importante es el corazón. No sean tercos, no sean duros, no sean incrédulos. Circunciden su corazón. Y Jeremías también. Jeremías 4. Jeremías 4:4. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué está diciendo? ¿Saben lo que tienen que hacer para que no caiga mi ira sobre ustedes por la maldad de sus obras? Circunciden su corazón. Conviértanse. Conviértanse. Nazcan de nuevo. Ahora, lo nuevo en Pablo es que parece que Pablo desecha la circuncisión física. Porque en el Antiguo Testamento se ponía prioridad a la circuncisión del corazón, pero también a la circuncisión física. Porque esa era la señal del pacto. Entonces, si en el Antiguo Testamento tú te arrepentías y creías en Dios, circuncidabas tu corazón y también circuncidabas tu prepucio, eras miembro del pueblo de Dios. Eso está bien. Pero aquí Pablo parece despreciar la circuncisión física. Porque él dice, no es necesaria. No es necesaria para la salvación. Ni siquiera es necesaria como señal de membresía en el pueblo de Dios. Hoy día nosotros ya no practicamos ese rito. Y Pablo está diciendo, no, ya no es así. Sino solamente lo único que se necesita es la obediencia de un corazón regenerado. La clave para comprender lo que está diciendo Pablo está en una pequeña frase, ahí en Romanos 2:29. Dice, es judío el que lo es en lo interior. La circuncisión es la del corazón. Y mira esta frase, en espíritu, no en letra. ¿Qué significa en espíritu, no en letra? Yo creo que estas palabritas nos indican
que ha habido un cambio en la historia de la salvación. La letra se refiere a la ley escrita, a los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra, que son buenos, no me malentiendas, no son malos, son buenos. Dice la Biblia que la ley es justa, es buena, es santa, es gloriosa, porque la da Dios, pero no tiene el poder de salvar a nadie. La ley más bien te condena, no te salva. En cambio, el Espíritu, y yo creo que Espíritu debe estar ahí con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu es el que obra en tu corazón y te capacita para obedecer la ley. ¿Te das cuenta de la diferencia? Del cambio en la historia de la salvación, porque antes está la ley escrita, pero esa ley te condena. Ahora es el Espíritu que toma esa ley y la escribe en tu corazón y te transforma y te capacita para obedecer. No es algo que estoy inventando. Mira lo que dice en Segunda de Corintios 3:3. Segunda de Corintios 3:3. Pablo les escribe a estos gentiles, porque los corintios son gentiles y además que eran muy carnales y muy mundanos. Y les dice así: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y mira también abajo en el versículo 6, Segunda de Corintios 3:6, el cual asimismo, o sea, Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Este ministerio del nuevo pacto dice, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Cuando habla de la letra, habla del ministerio de Moisés. Moisés dio la ley en tablas de piedra y esa ley te mata, te condena, porque eres pecador. Cuando tú ves la ley, te das cuenta que eres pecador. No robarás, no cometerás adulterio. No mentirás, no tendrás otros dioses. Yo he desobedecido, soy pecador. La ley no me da la solución, la ley me diagnostica el problema, pero me deja muerto. En cambio, el Espíritu da vida. El Espíritu Santo graba esa ley en nuestro corazón. Así que cuando dice Pablo que en Romanos 2:28, que el que es judío verdaderamente lo es en su interior, en la circuncisión de su corazón, en espíritu, no en letra, se está refiriendo a que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo el Espíritu Santo. Cristo Jesús, que transforma nuestros corazones. La ley es buena, la ley fue dada con gloria, pero no puede salvar. Si tú lees Deuteronomio 36, dice que es Dios quien circuncida nuestros corazones. En Ezequiel también, un versículo de Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. Y les daré un corazón y un espíritu, otra vez el espíritu, nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. El Espíritu Santo regenera tu corazón para que obedezcas a Dios. Y es exactamente lo mismo que está diciendo Pablo en Romanos. ¿Qué es lo que vale?
¿La circuncisión? No. ¿La incircuncisión? Tampoco. Lo que vale es la obediencia, vale guardar la ley, pero esa obediencia que nace de un corazón que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Entonces la conclusión es la siguiente. En el Antiguo Testamento se promete a Israel y se le dice, Dios vendrá y circuncidará sus corazones para que obedezcan a Dios. Esa obra la hará el Espíritu Santo internamente. Entonces, hay judíos que no son judíos, aunque son circuncidados. Hay judíos que no son salvos, porque su corazón no está circuncidado. Son hipócritas, son desobedientes, no son considerados como miembros del pueblo de Dios, porque han desobedecido su ley. Y eso siempre ha sido así. Como dice Cranfield, un comentarista, hay un Israel dentro de Israel. Hay un Israel dentro de Israel. Es lo mismo que va a decir Pablo en Romanos 9, 10 y 11. Porque está diciendo, hay un grupo que es el verdadero pueblo de Dios, que son judíos regenerados que obedecen la ley. Ese es el Israel verdadero dentro de Israel. Romanos 9, para que lo vean en su Biblia. Romanos 9, del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué significa eso? Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quiénes son los hijos de Dios dentro de Israel? Los que creen la promesa y los que obedecen la promesa. No por haber nacido judío, no por ser circuncidado, sino porque crees en la promesa de Dios. Pero, además, esto es lo más increíble, Dios está también circuncidando, regenerando corazones de paganos incircuncisos. Les está dando su espíritu, los está capacitando para obedecer a Dios. Ahí estamos nosotros. También, que no somos judíos, pero si hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos su Espíritu Santo y Él nos capacita para obedecer a Dios. A estos incircuncisos, creyentes como nosotros, su incircuncisión se les considera como circuncisión. Y lo que eso significa es que somos miembros del pueblo de Dios. Ahora, no perdamos de vista que Dios aquí está hablando a los judíos. Como dice más adelante, les está provocando a celos a los judíos, poniendo ejemplos de los gentiles. Mira, hay gentiles que se están salvando. Les está provocando para que ellos también se conviertan a Cristo. Porque Él quiere que su pueblo, sus compatriotas judíos, sean parte del pueblo de Dios también. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Significa que Dios ha desechado por completo a Israel? ¿Significa que Israel ya no tiene ninguna ventaja, no tiene ningún privilegio? ¿Significa que las promesas de Dios que Él le dio a los judíos ahora se aplican a los gentiles incircuncisos creyentes? ¿Y que ya no hay promesas para Israel? Bueno, en una palabra, no, eso no es lo que significa. Eso lo vamos a ver la próxima semana en el siguiente pasaje. Lo puedes ver, capítulo 3, versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión?
Mira la pregunta del versículo 3. Pues, ¿qué? Si algunos de ellos, judíos, han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? En ninguna manera. Estamos hablando de la salvación. De la salvación. Les está mostrando a los judíos que necesitan un corazón regenerado para ser verdaderos judíos, para ser miembros del pueblo de Dios. La única forma es arrepintiéndose de sus pecados y poniendo su confianza en el Señor Jesucristo. Así que les advierte, no piensen que su posesión de la ley, no piensen que su circuncisión los libra, los salva. Si es incrédulo, si su corazón no ha sido transformado por Dios, si es hipócrita, si vive en un patrón de desobediencia, se va a condenar. Si su corazón ha sido transformado, circuncidado y es obediente a lo que dice la palabra de Dios, se va a salvar. Eso no cambia nunca. Sea judío o gentil, sea circuncidado o incircunciso, pertenece a la familia de Dios. Si es que ha creído en el Señor Jesucristo, ha nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo, recibirá su recompensa al final. Entonces, lo que vale no es tu apariencia, lo que vale no es tu confianza en tus obras o en una religión, lo que vale no es tu bautismo, lo que vale para la salvación es que tengas un nuevo corazón. Entonces la pregunta, ¿tienes un nuevo corazón? ¿Tienes un corazón regenerado? No estoy hablando de reformar la apariencia externa. Estoy hablando del corazón, como dice aquí, de lo interior. Estoy hablando del espíritu. ¿Has sido transformado? Tal vez has intentado todo en tu vida. En varias religiones, en varias iglesias. Te has esforzado. Has tratado de cumplir con todo lo que te han dicho. Pero sigues vacío. No es suficiente. La razón es muy sencilla. Sigues siendo pecador. Sigues estando bajo la ira de Dios. Tu corazón sigue igual. No ha sido transformado. Lo que necesitas es nacer de nuevo y tener un nuevo corazón. ¿Me entiendes? ¿Sabes qué es nacer de nuevo? Tener un corazón nuevo. No necesitas una remodelación externa, no necesitas una reforma de tu conducta. Lo que necesitas es una transformación, una regeneración interna. Y el único que puede hacer eso es Dios, tú no. El Espíritu Santo es el único que puede regenerar tu corazón. El único que puede transformar tu vida, que te puede perdonar todos tus pecados, dar vida nueva y hacerte miembro del pueblo de Dios y librarte de la esclavitud del pecado. Y lo hace no porque se le ocurre, sino que lo hace sobre la base de la obra de Cristo. Cristo vino aquí a la tierra a morir por tus pecados, a sufrir tu castigo. Él fue condenado, la ira de Dios fue derramada sobre él para que no tenga que ser derramada sobre ti. Y si tú crees en lo que él hizo, te arrepientes de corazón, le pides perdón por toda tu vida de pecado y de rebeldía y te entregas a él, confías en él, plenamente tienes vida eterna. Eres nacido de nuevo. Ese es el Evangelio. Y puedes tú estar absolutamente seguro hoy mismo, si es que doblas tus rodillas y te arrepientes delante de Dios, que vas al cielo y que tienes vida eterna. Puedes salir de aquí seguro de tu salvación, si te arrepientes de tus pecados y confías en Él. Deja tu religión, deja tus ídolos, deja tus obras. Confía hoy día en el Señor Jesús, arrepintiéndote de todos tus pecados. Y Él te va a dar un corazón nuevo. Vamos a orar para terminar. Todos con los ojos cerrados.
la cabeza inclinada, orando al Señor, pero también examinando nuestra propia vida y pensando en que tal vez estoy poniendo mi confianza y pienso que en el día final voy a ir al cielo por mis obras, porque no soy tan malo, porque trato de hacer lo correcto, porque soy bautizado, porque hice una oración, porque vengo a la iglesia. Nada de eso te salva. Lo que necesitas es un nuevo corazón. Cristo murió y resucitó para darte ese nuevo corazón, esa nueva vida. Y lo que tú tienes que hacer es pedirle perdón por confiar en ti y por confiar en tantas otras cosas y reconocerlo a Él como el único Señor, dueño, amo y salvador de tu vida. Y si tú en este momento de corazón te entregas a Él y decides creer en Él, eres salvo. Jesús mismo lo dijo en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos haces recordar que la salvación no es de nosotros. La salvación es tu idea. La salvación es resultado de lo que hizo Cristo en la cruz. La salvación es por la obra del Espíritu en nuestros corazones. La salvación es toda tuya. Señor, que la recibamos en fe, comprometiéndonos contigo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y entregando toda nuestra vida a ti. Te pido por cada persona aquí que esté seguro de su salvación. No porque es bueno, no por su religión, no por sus obras, sino porque tú, en tu misericordia, lo has salvado. Gracias, Señor. Obra salvación por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.